Buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Soy Carmen Muñoz, soy bibliotecaria del Servicio de Apoyo a la Docencia e Investigación de la Biblioteca Complutense y os doy la bienvenida a esta sesión informativa que hemos titulado Publicar en acceso abierto en la UCM Acuerdos Transformativos. En esta sesión queremos ofreceros información actualizada, información detallada sobre las particularidades de los acuerdos transformativos suscritos por nuestra universidad con las principales editoriales científicas y confiamos en poder resolver todas vuestras dudas. Para ello, contamos con la participación de Leticia Sánchez Paus, que es la subdirectora de colecciones de la Biblioteca Complutense, y con la participación de Andrés Barrero. Andrés es asesor del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia para la implantación de la Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores y para la revisión y modernización de procedimientos. Buenos días o buenas tardes, según a todos los asistentes. Voy a compartir la presentación para que me podáis ir siguiendo. Vamos a enmarcar un poco los acuerdos transformativos que tiene la Complutense ahora mismo en el año 2025 y enmarcarlos dentro del contexto, sobre todo lo que os interesa a la mayoría de los investigadores, que son los 5 o 6 acuerdos que se han hecho a través de CRUE, ¿no? Y luego las condiciones específicas que hemos tenido en la UCM, que no siempre han estado sujetas a las generales de la CRUE, y ver también un poco qué va a pasar de cara a 2026 y 2027. Los acuerdos transformativos vienen desde el año 2000, para la universidad vienen desde el año 2021-24, luego son 4 primeros, ACS, Elsevier, Springer, Wiley, y luego se añadieron 2 más en el año 23 que fueron RSC, la Royal Society of Chemistry, y el IECubo, el Instituto de Ingeniería, que es un órgano profesional, una institución profesional americana. Los acuerdos transformativos son unos acuerdos que se hacen con los editores a propuesta, además de ellos, donde tratan de juntar en un único acuerdo o contrato los términos de la lectura y de la publicación. Hasta el año 21 nosotros aquí en la universidad contratábamos el acceso a la lectura de las revistas de estos editores, y vosotros los investigadores pagabais por publicar en acceso abierto, normalmente a través financiados de vuestros proyectos de investigación. Con estos acuerdos se buscaba un camino intermedio hasta un sistema que se suponía iba a ser más justo, en el que no se pagara por leer y sí por publicar. Esa es la idea del acuerdo transformativo. Luego veremos que no siempre se ha cumplido así. Los primeros contratos, ya digo, se hicieron del año 2021 a 2024, añadiendo luego de 3 años para RSC y ECubo. Y luego, cuando finalizaron los del año 24, la CRUE negoció unos acuerdos transformativos que iban a ir desde 2026 a 2027. Ahora mismo, en la Complutense, para el año 2025, tenemos vigentes los acuerdos que os figuran en pantalla. Unos se han gestionado a través de la CRUE y otros se han negociado directamente por la Universidad Complutense de Madrid. Lo que se ha gestionado a través de la CRUE, Elsevier, el contrato está para poder leer y poder publicar en sus revistas desde 2025 y aseguramos hasta 2028. En el caso de Springer, luego veremos por qué, se ha hecho solo por un año. En ACS nos hemos sumado a los 3 años que ofrecía el editor. Con Wiley es un caso muy parecido al de Springer, solo tenemos para 2025, y RSC y ECubo, que finalizaban su contrato del 2023, en este año 2025, posiblemente no se renueve. Ya veremos también por qué. Y luego los que ha negociado directamente la Complutense
El de Cambridge University Press está vigente para próximos años, ya informaremos de fecha, pero en principio no hay problema. Y el de la ACM lo hace la Facultad de Informática y también tiene su garantía para años siguientes. Los que ha negociado la CRUE, ¿qué características tienen los acuerdos que ha negociado la CRUE? Que insisto, son los de Elsevier, ACS, Springer, Wiley, RSC e IEQ. La CRUE negocia con cada editor unas condiciones generales y un precio global para toda España. Luego se suman una serie de instituciones, pero el editor, para establecer ese precio nacional, tiene en cuenta los precios, digamos, el gasto histórico que ha tenido cada una de las instituciones y marca una cifra arriba abajo, que es lo que va negociando la CRUE. Se negocia para todas las universidades públicas españolas y aquellas universidades privadas que quieren entrar en estos acuerdos transformativos. En total, me parece, no sé, la cifra exacta no la sé ahora mismo, pero creo que está en torno a las 74 o 78. Cada editor establece sus propios términos y condiciones, no son igualitarios. Elsevier pone las suyas y Wiley las suyas. Unos deciden que se publica solo en títulos de acceso abierto considerados híbridos, otros que son híbridos y además añaden los GOL, por ejemplo, ACS no hace diferencia, se puede publicar en todos igualmente. Sin embargo, Wiley sí hace diferencia, se puede publicar en híbridos y luego los GOL los contrata aparte. Elsevier no permite publicar en GOL. Los tantos por ciento que pueden aplicar a los costes de lectura o de publicación, cada editor también los diferencia. Unos, como por ejemplo ACS, realmente hace un acuerdo transformativo porque no diferencia entre costes de publicación o lectura, marca un precio. Springer, por ejemplo, sí marca precio perdón, tanto por ciento para lo que se aplica a lectura, para establecer el precio y lo que se aplica a publicar. Otros deciden que solo, por ejemplo, Elsevier es un acuerdo de lectura, de solo suscripción, en el que, bueno, pues te añado X publicaciones. Este año, por ejemplo, Elsevier ha considerado que por el importe de suscripción va a permitir a PCs coste de publicación y artículos ilimitados. La mayoría de los editores no incluye, por supuesto, su portfolio completo de revistas, dejan excluidos una serie de títulos. Normalmente son aquellos que proceden de editoriales, generalmente de sociedades científicas o sellos profesionales que se ascriben. La negociación que hace la CRUE en cuanto a referente a términos y condiciones es común para todas las instituciones, es decir, todas las instituciones se ascriben bueno, se puede publicar en híbrida, se puede publicar en GOL, etcétera. Pero la facturación es individual para cada una de las instituciones y es la CRUE la que asigna a cada institución el número de APCs con el que le va a permitir publicar X artículos en base a una cantidad que ya digo que marca el editor de coste medio de publicación y luego ella a su vez establece el coste que van a tener que pagar las distintas instituciones. ¿Qué es lo que ha pasado en este año 2025? ¿Por qué se ha retrasado tanto y no se ha podido publicar? Nunca hemos perdido, eso sí, con los editores, con los 4 grandes editores que eran los que se estaba negociando, nunca hemos perdido el acceso, pero sí que no se ha podido publicar hasta finales de mayo, primeros de junio, dependiendo del editor, pues porque las negociaciones, la mesa de negociación que estableció la CRUE con cada uno de los editores no llegaron a acuerdos hasta el mes de mayo. Por lo que
los editores no abrieron sus plataformas para que se pudiera publicar. Se quedaron algunas luego en un proceso ya intermedio abiertas para que subieran los artículos, pero no se podían cargar con el coste a PCs y muchos de los investigadores tuvieron que pagarlas con sus presupuestos de investigación. Esos presupuestos de investigación con la que se pagaron no son recuperables ahora, no se puede aplicar a PCs a lo que ya fue facturado. Sin embargo, los artículos que se subieron, que estaban todavía pendientes de facturación por parte del editor, los estamos ahora retroconvirtiendo para aplicarles a PC. Os llegarán algunos mensajes directamente, o os habrán llegado mensajes directamente del editor, por ejemplo, en el caso de Elsevier, y otros, en el caso, por ejemplo, de Springer, los hemos hecho nosotros desde aquí. En cuanto a las particularidades de los acuerdos transformativos CRUE que afectan específicamente a la UCM, creo que es importante que las aclaremos con respecto a otras universidades. Primero, porque la UCM no ha seguido el marco jurídico y normativo que indicó la CRUE para las instituciones. La UCM sí siguió en parte en algunos acuerdos transformativos las indicaciones CRUE en los contratos anteriores. Lo que sucede es que había desacuerdo aquí con la manera de hacerse. Cuando ya llegaron los nuevos contratos para 2025-28, la universidad, la biblioteca, más el servicio de contratación, el servicio de intervención, la asesoría jurídica, las indicaciones de la CRUE de no considerar los contratos administrativos con los editores, sino basarlo en una legislación de propiedad intelectual que no está sujeta, por supuesto, más que a la propiedad intelectual y no a la ley de contratos del sector público, no era disconforme. Pensábamos que era irregular en esta institución, se decidió entonces firmar y llevar a cabo contratos administrativos con cada uno de los editores. Si nos sumábamos a las condiciones de uso de revistas, de lectura y de publicación, pero no a la manera de la gestión administrativa que proponía la CRUE. La UCM, además, cuando los contratos se estaban negociando ya desde finales del año 2024, manifestó a la CRUE su desacuerdo con las condiciones económicas y los criterios que se estaban aplicando a las instituciones, ya que la Complutense era una de las universidades, si no en algunos casos la que más incremento había tenido en estos acuerdos transformativos. Solo a título informativo diremos que la contratación de los acuerdos transformativos con los 6 editores que hizo la CRUE entre 2024 y 2020, perdón, entre 2021 y 2025, le habían supuesto en un incremento de gasto de más de €500.000, que era inasumible para la institución. Se grababa sobre todo la publicación y nosotros tenemos muchos investigadores, publicamos mucho, publicamos en muchas áreas. Entonces se solicitó a la CRUE que se tuvieran otros criterios para el reparto de gasto. La CRUE aún así no lo tuvo en cuenta y ha seguido aplicando criterios similares a los contratos anteriores. Cuando se pasaron los gastos que podían llegar para determinados editores, en el caso de Wiley de Springer, algunos estaban por encima del 100%. Entonces, nosotros en principio solicitamos volver a revisar criterios y en principio solo firmamos contratos con Wiley y Springer o acordamos contratos con Wiley y Springer para el año 2025. Otra particularidad
es el caso de las APCs Gold de Wiley. Aquí ha habido otras instituciones, no solo nosotros, que como Wiley consideraba que esas publicaciones en revistas Gold, las APCs tenían un importe distinto y se iban a gestionar de manera también distinta. Muchas instituciones decidimos no sumarnos. Por lo tanto, en la Complutense, para publicar en Gold en 2025, no hay APCs disponibles. Nosotros, la UCM, ya ha informado a la CRUE de que en principio no va a entrar en los acuerdos transformativos de la RSC ni de Cubo en los próximos 3 años, que es la propuesta que nos ha llegado. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que para el año 2026 y 2027, el Sevier y ACS sí está garantizado poder publicar para los investigadores de la OCM, en el Sevier, además, el año 28, y el resto de los acuerdos transformativos. Hemos vuelto a solicitar a la CRUE la revisión de importes asignados y la revisión sobre todo de los criterios para adjudicar las cantidades que tiene la institución. Por lo tanto, ahora mismo no podemos garantizar la publicación para 2026 y 2027. Yo por mi parte he terminado. Si anotaros las preguntas que podáis tener, que estaré encantada de resolverlas al final de la presentación de Andrés. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Pues Andrés, cuando quieras. Muy bien, yo quería hacer voy a hacer una presentación práctica del proceso de publicación. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, se ve. Vale, Gracias, perfecto. Andrés. Muy bien. La hemos basado un poco en las preguntas más frecuentes que hemos ido recibiendo acerca del proceso, ¿no? La primera, una de las cuestiones más habituales es cómo identificar las revistas incluidas en el acuerdo, porque recibimos muchos correos de si tal o cual revista está incluida o no. Entonces, bueno, hay dos opciones. Una es preguntarnos, el correo al final de la presentación está el correo, o sea que se puede escribir para cualquier cuestión, pero hay una biblioguía de la UCM, de la biblioteca, en la que está recogida toda la información de los acuerdos. Voy a entrar un momento en la página para que la veáis. Bueno, se me ha perdido. A ver, un segundo, que es que se me ha cerrado. No, no se ha cerrado, está aquí. Vale, esta es la página de la biblioguía donde está toda la información de los acuerdos. Como veis, es muy completa. Volveremos a ella a lo largo de la presentación porque es la página de referencia donde está casi toda la información disponible. No hay un listado único de editoriales, pero dentro del apartado de cada una de las editoriales, pues se puede consultar el listado de revistas. Todas tienen, por ejemplo, en nuestra revista, aquí está el enlace. En cada una de ellas hay un enlace a las revistas que están incluidas. Es recomendable mirarlo cada vez, porque en algunas es un buscador y entonces no hay problema, se entra, se busca y tenemos garantizado que es el resultado correcto. Pero otras tienen un documento en Excel o lo que sea. Entonces, si nos descargamos ese documento en Excel y lo volvemos a consultar al año siguiente o pasado un tiempo, puede haber sufrido cambios, porque como hay determinadas exclusiones del acuerdo, pues si una revista cambia y no se deja de ser híbrida, pues aunque ese año en principio se mantiene en el acuerdo, pero si cambiamos de año, pues es posible que ya no esté. El que en el caso de Wiley es importante que el listado que ellos tienen, hay una pestaña de Gold y veréis el resultado de la revista, pero esa revista no está incluida.
en el caso de todas, revistas incluidas, siempre hay un enlace a la revista, al listado de revistas. Y si por la razón que sea se tienen dudas o tal, pues se puede consultar por correo o por teléfono. Intentaremos solucionar cualquier duda. La siguiente, y esta es importante, cómo saber cuántas APCs hay disponibles, o bueno, en realidad cuántas APCs no es la pregunta, sino si hay APCs disponibles para publicar en una revista. En la web no se publica el detalle del consumo. ¿Por qué? Porque esto es importante, probablemente sea lo más importante de este curso, que quede claro que nosotros no podemos saber las APCs disponibles en el momento final del proceso que sufre un artículo en la solicitud. Si se nos pregunta si hay APCs disponibles cuando uno envía el artículo a la revista, pues nosotros podemos decir que las hay, que hay 50, que hay 20, que hay 10, que hay una, lo que sea. Pero claro, si el proceso de revisión en la revista se alarga un mes, 2, 10 o un año, no podemos saber qué va a suceder cuando finalice ese registro, ese proceso. Finalizar. En una ocasión, en una editorial que nos pasaba las fechas de admisión de las revistas y de publicación, vimos que había, en ese caso, variaba entre un mes y 11. Entonces nosotros a largo plazo no podemos saber ni el ritmo al que se van a consumir las revistas, entonces siempre preferimos contestar estas consultas personalmente para advertir de esto. Hombre, si uno envía ya la revista y quedan 70 PCs, pues parece claro que va a ser posible publicar. Pero si quedan 2, no podemos saber cuánto van a durar. Por eso os repito, y siento si insisto, pero es conveniente si se hace la consulta, cuando se va a enviar el artículo a la revista, no cuando ya está a punto de estar aprobada. Es preferible hacerla en persona, ahí está el correo o el teléfono, y nosotros lo miramos, porque podemos intentar pues deducir del consumo, el ritmo de consumo que hay, qué va a pasar, si hay mucho tiempo, si hay poco, en fin. Pero si publicásemos simplemente el dato de que hay 10, 12, 15 APCs disponibles, podríamos inducir a error. La presentación de las solicitudes, en la biblioguía que hemos visto antes, pues hay toda la información de cómo se hace, que está incluido, que no. Pero bueno, los datos claves son que la solicitud la debe realizar el autor de correspondencia, y ese autor de correspondencia que realiza la solicitud, uno de los autores de correspondencia, porque no tiene que ser único, tiene que tener vinculación contractual con la Universidad Complutense. No es necesario que autoricemos nada automáticamente. El autor sube el artículo a la plataforma de la revista, selecciona la opción de publicar en abierto y ya nos llega la solicitud y se aprueba. El proceso es sencillo y no tiene ningún trámite adicional para el autor, más que marcar la casilla, que en cada editorial es de una manera, de publicar en acceso abierto a través de un acuerdo. Posteriormente igual, ¿no? El autor tampoco tiene que hacer nada más, nosotros le escribimos y le indicamos que ha llegado la solicitud y que se ha aprobado. A esto que he dicho hay dos excepciones. El caso de ACS no envía directamente a nosotros, quiero decir, no nos envía directamente el correo para tramitar el artículo, no nos envía directamente la solicitud aprobada, sino que nos envía la solicitud que las otras editoriales envían al autor para que él dé el visto bueno. En el caso de ACS, nos envía a nosotros ese correo y nosotros contactamos directamente con el autor y le preguntamos si realmente quiere publicar ese artículo en abierto a través del acuerdo o no. En el caso de que sea que sí, ya sea el autor, ya seamos nosotros, pues pasamos al siguiente paso y ya se tramita como cualquier otra editorial. Y la otra excepción es RSC,
que RSC no nos notifica nada. RSC solo trata con el autor, valida la publicación y al cabo de, o sea, periódicamente nos envía un listado con los artículos que han aprobado. Ahí no tenemos nosotros intervención ninguna. La publicación retrospectiva ya lo ha explicado Leticia, pero es importante porque están llegando bastantes consultas. Solo se pueden acoger a esta publicación retrospectiva los artículos que se publicaron en su día bajo suscripción, no aquellos cuya publicación en abierto se pagó a través de otros fondos diferentes. Y esto es así porque, como también ha explicado Leticia, el pago que se hace a las editoriales es global por todos los artículos. Si nosotros no disponemos de un presupuesto y no se emiten facturas individuales, si nosotros pagásemos, reintegrásemos a un investigador el dinero de un APC y luego esa APC la pasásemos por el acuerdo transformativo, la estaríamos pagando 2 veces. Entonces, al no haber facturas ni presupuesto, ni presupuesto, no podemos devolver el dinero de artículos que se hayan publicado o para otros fondos. En cualquier caso, en todas las editoriales ya se ha comunicado con los autores de aquellos artículos que son elegibles. O sea que en principio ya no habría posibilidad de incluir más artículos en esta publicación retrospectiva, a no ser que sea algún artículo que se haya tramitado el pago de la factura, pero aún no se haya procedido a ese pago. Si estamos en ese caso, pues yo lo que diría es que nos escriban para contactar nosotros con la editorial y ver si se puede revertir esa tramitación y explicar a través del acuerdo. Los criterios de elegibilidad que también nos preguntan, voy a volver un momento a la web. En el caso de cada editorial, vamos a empezar por arriba. En el caso de cada editorial se indica, bueno, aparte de las APCs asignadas inicialmente, cuáles son los criterios que se deben cumplir. Cada una admite una tipología de documentales u otras, unas licencias u otras, y tienen unos criterios. Es interesante, antes de plantearse publicar en una revista, pues revisar esto, que son unos criterios sencillos, a ver si se cumplen o no, porque luego, aunque la revista esté incluida, si se elige otra licencia, que si ha dado algún caso, pues no se puede incluir en el acuerdo. Otra licencia, y digo otra licencia como podría haber dicho cualquier cargo extra. Esto también es importante que quede claro. El acuerdo incluye única y exclusivamente la publicación. Si esa publicación generara algún tipo de cargo extra, que los cargos que se nos han dado han sido un cargo por páginas extra o un cargo por ir en portada, el acuerdo no puede asumir esos pagos. Esos pagos los debería asumir el autor con cargafondos de los que dispusiera, porque el acuerdo solo incluye la publicación. Y respecto a esto de los criterios de elegibilidad y tal, y el proceso de publicación en sí, todas las editoriales incluyen algún enlace a una guía o un manual o una videoguía. Entonces conviene, si en caso de duda, conviene consultarlas porque hay información, por ejemplo, en el caso de Springer, hay una aquí guía del autor que es bastante completa, pero bueno, en general todas las editoriales ofrecen este tipo de material de apoyo. Vale.
bueno, las recomendaciones y buenas prácticas, aparte de esta bibliografía que hemos indicado, también existen mucho, sobre todo ahora que estamos haciendo introducir criterios de cuadra, eso simplemente lo pongo aquí a título informativo porque no es mi tema, pero sí insiste mucho que se trate de buscar la revista indicada por el tema, no por el impacto ni nada de esto, pero bueno, yo simplemente lo dejo ahí. Y una de las cosas que tenemos algunos problemas ocasionales es con la afiliación. Digo que nosotros tenemos problemas a la hora de tramitar las solicitudes, porque en algunos casos la afiliación es muy escueta y no es sencillo identificar a los autores. Nosotros, ahora lo veremos, eh, registramos en una base de datos local todas las solicitudes y identificamos al autor con su departamento, facultad, tal y cual. Y en algunos casos, eh, pues es difícil. Hay gente que pone, pues no sé, A. Pérez, Universidad Complutense. Trabajándolo un poco siempre se puede llegar a identificar al autor, pero bueno, es mucho más sencillo si se hace una afiliación completa. A este respecto, la biblioteca también ha publicado otra guía sobre identidad digital y filiación. Y dejo aquí el enlace. Creo que luego se pasaron las presentaciones, así que lo tendréis aquí. Y bueno, pues es interesante. Hemos tenido casos de autores que tienen una filiación diferente, o sea, se afilian con un nombre diferente en dos revistas. Y bueno, eso yo creo que tampoco es muy, o sea, eso puede ser negativo para el propio autor ya independientemente de la dificultad que nos suponga a nosotros. Y luego respecto a la licencia, esto es una pregunta recurrente. Nosotros realmente no podemos recomendar una licencia. Esto es una decisión del propio autor. Hay otra bibliografía sobre las licencias y bueno, la biblioteca ha organizado algunos talleres como este sobre el tema. Yo recomiendo que quien tenga dudas la consulte porque es bastante exhaustiva y está bastante bien. Eh, Nosotros lo que sí podemos hacer, que nos preguntan de vez en cuando, de hecho lo vamos a ver ahora, es dar estadísticas de uso. Si alguien tiene interés en saber qué licencias se seleccionan más en una determinada editorial, pues nos puede escribir y nosotros se lo decimos. De todas maneras, es preferible que tome su decisión en virtud de lo que implica cada una de estas. Bueno, como decía, nosotros registramos todos los datos en una base de datos local y gracias a ello pues sacamos unas estadísticas de uso en varios parámetros. Esto ahora voy a hacer una pequeña presentación del estado de ejecución de los acuerdos transformativos del 25 a fecha del 7 de julio, que es cuando saqué estos datos para la presentación. Pero aparte de por el valor informativo que pueda tener, lo pongo, pues como he dicho antes, para pues, poner a disposición de todos los investigadores estos datos que como cualquier otro que pueda resultarles de interés para lo que consideren oportuno, siempre y cuando sean públicos y se puedan transmitir, pues pueden contactar con nosotros y nosotros se los comunicamos. A fecha 7 de julio llevamos 312 acuerdos publicados en 2025. Hay que tener en cuenta que empezamos la publicación en mayo, que si eso fuera así, el dato fuera simplemente que empezamos a publicar en mayo y ahora llevamos 312, sería un dato muy bueno, pero desde la semana pasada ya están introducidos todos los retrospectivos de todas las editoriales. Entonces, en principio esta es la cifra que debería corresponder a estas alturas del año. Y es un poco baja, pero bueno, eh, es lo que tenemos. Aquí tenéis la distribución por áreas. El área de ciencias experimentales e ingeniería pues es la que más publica
en estos acuerdos, ¿no? Pero hay presencia de todas las áreas. Aquí os pongo un cuadro de el estado de ejecución de cada una de las editoriales para que veáis una cosa que yo creo que es interesante. ACS, el caso de ACS, a estas alturas de año en ACS ya solo queda una APC disponible. Entonces, pues, probablemente se gaste en breve porque, bueno, supongo que ya habrán enviado algunos autores a la editorial. En el momento en que se consumen las APCs, pues la editorial cierra su plataforma, quita, o sea, no se puede seguir seleccionando la opción de publicar mediante el acuerdo, pero sí existe la posibilidad de que alguien envíe un artículo y las APC se agoten en el proceso de revisión, como ya dijimos antes. Entonces, eso, la buena noticia de este año es que no puede pasar con Elsevier, que es una de las editoriales que más usamos y que más APCs han tenido siempre asignadas, porque este año son ilimitadas. Y luego en la parte mala pues está lo que ya ha explicado Leticia, que este año no podemos disponer de revistas Gold en Wiley. Springer es la editorial que siempre se ha agotado antes y este año pues quedan 25 a estas alturas, o sea que pues es probable que se agote pronto. Wiley, sin embargo, va razonablemente bien, como en otras. Los acuerdos transformativos suponen un desembolso económico muy fuerte por parte de la Universidad Complutense y no todos los años se han podido agotar todas las APCs disponibles en todas las editoriales. Es cierto que cuando no ha sido así, entre las universidades, pues las que no pueden agotar APCs de una editorial se las pasan a otras instituciones que necesiten y al final se ha ido más o menos compensando. Nosotros en este intercambio de APCs generalmente hemos sido más receptores que donantes. Pero bueno, aún así quiero aprovechar para pedir que se utilice el acuerdo para que agotemos todas las APCs, porque de todas maneras hay que pagarlas. Entonces, ya que se hace el gasto, habría que tratar de que los investigadores obtengan el beneficio que conllevan. Esto es lo que decía, pues los tipos de licencias que se ofrecen. No todas las editoriales ofrecen todas las licencias y entonces la estadística pues no es realmente, no informa sobre la utilidad de o las preferencias de uso de las licencias, porque hay editoriales que solo permiten una. Inge, por ejemplo, solo permite CCBI, que es la menos restrictiva de todas ellas. Cuantas más dimensiones tenga la expresión de la licencia, pues más restrictiva es, ¿no? Cada una de estas siglas significa que se limita un uso determinado del artículo por parte de terceros. Bueno, esto como norma general, lo que las editoriales incluyen en estos acuerdos son las híbridas, son las publicaciones híbridas, pero hay algunas excepciones, como ya os dijo Leticia, por lo tanto, pues hay alguna Gold, Full, pero vamos, como norma general casi todas son híbridas, online es lo mismo, y Pure Gold y Full pues son 13 en total, que son verdaderamente pocas, que corresponden, Full es Elsevier y las Gold estas creo que son las de ACS. Bueno, esto a título informativo, el desequilibrio de género que hay en la publicación de los autores y autoras de la Complutense dentro del acuerdo solo. Y luego, pues también por los tipos de artículo, por si esto resulta de interés. Las estadísticas por facultades. Bueno, destacar Ciencias Químicas es la facultad que más publica a través de los acuerdos. Y
la evolución que llevamos por mes. ¿Vale? Esto, en julio hay que tener en cuenta esa fecha de 7 de julio. Lo he mirado antes de hacer la presentación, desde ese día tenemos otras 9 y, bueno, pues parece que probablemente para igualar el consumo de APCs del año pasado necesitaríamos consumir 20 más en julio, lo cual no parece un objetivo especialmente ambicioso. Es posible que se cumpla, pero bueno, el objetivo no es hacer lo mismo que el año pasado, sino hacerlo mejor y poder agotar todas. Pero aunque el año pasado se agotaron prácticamente todas, incluso necesitamos alguna extra. Sobre esto, quien quiera enviar artículos en julio y agosto, nosotros seguimos tramitándolo, si no a diario, pues cada 2 días revisamos las solicitudes y se tramitan para que no sufra demoras la publicación. Entonces, quien esté a punto de publicar, que no se preocupe, que en el momento en que llegue la solicitud, se tramitará. Bueno, y esto era todo. Aquí tenéis mi dato de contacto para cualquier consulta o cualquier necesidad que surja respecto a esto, pues me podéis escribir, llamar, lo que sea y trataré de solucionar cualquier tipo de incidencia que se os presente. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, voy a ir haciendo todas las preguntas que hemos tenido a lo largo del chat, que ha sido un chat, la verdad es que bastante movido. Si queréis abrir vuestras cámaras y vuestros micros, vamos resolviendo las consultas y cuando acabemos estas consultas que están en el chat, si queréis nos sigáis haciendo preguntas en el chat y ya en cuanto terminemos las que se han hecho a lo largo de la sesión, abrimos micrófonos y vamos haciendo más preguntas si queréis. Bueno, vamos a empezar, las he ido recogiendo todas, hay algunas que hemos contestado y otras no. Bueno, empezamos con el punto de vista de Sergio López Moreno, que le ha parecido que la información que nos había aportado Leticia era imprecisa y poco clara. Leticia, si quieres comentar. No, dime qué es lo que necesitas conocer, Sergio. Vale, Sergio, si quieres ahora levantar, bueno, en cuanto abramos micrófonos, pues nos comentas. Elena Barea dice que está totalmente a favor de la ciencia abierta y sin embargo no entiende que tiene transformador que tengamos que seguir pagando por publicar, tienen que pagar por publicar sus trabajos y que los editores se sigan lucrando del trabajo cobrando a las propias universidades, que si se lo podéis aclarar. No, A no, ver, es que estos a ver, acuerdos no los son ni idea nuestra. editores, a ver, los editores tienen un modelo de negocio, de siempre se pagaba por leer y siempre se ha dicho que eran cifras astronómicas. Antes las críticas decidieron, porque se decía que se pagaba 2 veces, porque luego además se pagaba por publicar, porque muchos investigadores estaban en los comités de revisión, etcétera. Y buscaron este modelo. Yo creo que todo el mundo está a favor de la ciencia abierta. Lo que pasa es que publicar en estas revistas hay que financiarlo. ¿Por qué recae en las instituciones? Pues en otros países y tienen organismos que pagan por eso, el GIEC en el Reino Unido, por ejemplo, o lo tienen nacionalizado, centralizado. En España no, se habló con el ministerio cuando la CRUE en su momento inició esto y fue más bien al revés, fue el ministerio el que delegó el Ministerio de Investigación, el que delegó en la CRUE que cada uno, pues bueno, pagara suyo. Al incluir los acuerdos transformativos, la publicación, las cuentas
se añade las APCs que nos asignan a la cuenta de suscripción. Por eso las instituciones pagamos muchísimo y algunas, como la Complutense, puede resultar inviable presupuestariamente hablando. No sé si te he respondido correctamente. Tenemos dos problemas: el sistema este que hay de investigación y para publicar y que, bueno, que os favorezca a vosotros, y por otro lado, que no hay presupuesto que pueda asumir para estas facturas a los editores, y el abuso, que también hay que reconocerlo, porque ellos han ido comprando revistas que eran originariamente de acceso abierto. Yo recuerdo la primera hace muchos años, el Biomed Central, que nació precisamente como protesta a esto, que tardó 3 años en ser adquirida por Springer. De hecho, nosotros aquí en la universidad, revistas que eran de acceso abierto de 2 departamentos fueron adquiridas por Springer también. Seguimos en Mercedes, que es estudiante de doctorado. Bueno, también su pregunta ha sido un poquito al principio de la intervención de Andrés, entonces probablemente se ha ido respondiendo. Y es que si quiere publicar artículos de investigación en estas revistas, pues ¿cuál sería el procedimiento? ¿Debe escribir? ¿Debe pagar? ¿Cómo hacer el proceso? ¿Debe cumplir algún requisito? Así que, Andrés, sí, por favor, si puedes volver a explicar los requisitos. Sí, hay que cumplir los requisitos de cada una de las editoriales, que están restringidas a una determinada tipología documental y una licencia, y que el autor de correspondencia tenga una vinculación contractual con la entidad. Una vez hecho eso, me parece que mi cámara se está volviendo loca. Quiero pedir disculpas porque si lo ves como lo estoy viendo yo, es un poco locura, pero vamos, parece estar que viene y va. Bueno, lo siento, ahora intentaré apagarlo. Decía, lo único que hay que hacer es, cuando la revista aprueba la publicación, una de las opciones que le ofrecerá dentro de su plataforma es publicar en abierto, y le preguntará, cada editorial hace de una manera, pero le preguntará si tiene su institución un acuerdo, o le informará de que su institución tiene un acuerdo con la editorial para publicar en acuerdo. Esto lo hacen porque identifican al autor generalmente por el correo, en un primer nivel por su correo. Todo, si uno se identifica con un correo, una cuenta @ucm.es, pues ya identifican que es de la UCM y le dicen, pues tiene usted un acuerdo, su institución tiene un acuerdo para publicar en abierto. Selecciona esa opción y ya está, sigue con el proceso de subir el artículo, y la editorial nos envía a nosotros la solicitud, nosotros la tramitamos y se le comunica al autor que se ha aprobado. No tiene más misterio el proceso. Yolanda y bueno, otros asistentes nos han hecho una pregunta recurrente, y es que si cuando se termina la revisión, se ha enviado el manuscrito, cuando se ha terminado la revisión por pares ya no hay APCs, ¿el autor puede retirar la publicación por falta de fondos? Entiendo que sí, eso es un tema ya que tienen que negociar con la revista, pero por lo que yo he visto sí lo han hecho. Algunos autores que nos lo han comentado sí lo han podido hacer, pero es un tema que hay que negociar con la revista, no es un tema que hombre, podemos interceder si es necesario, nos pueden escribir y hablamos con la editorial, pero en principio yo entiendo que sí. Pero como todo lo que tiene que ver con las editoriales es un mundo, y las editoriales no son las negociadoras más flexibles de este universo, pues no me atrevo a decir que sí con total certeza. Pero si eso ocurre, pues yo le diría que hablen con nosotros, intentamos hablar con la editorial. Gracias, Andrés. Bueno, hay otros asistentes que comparten lo que nos comentaba Elena Barea, de por qué tenemos que pagar por publicar en abierto, como Esther Merino. Y continuando con el tema de las APCs disponibles, claro, el problema que se han planteado muchos asistentes es que si hacen la consulta a ver si hay APCs disponibles justo antes de mandar el trabajo a la revista y en ese momento hay, no te puedes asegurar el pago, ¿no? Ese es el problema. ¿Qué haces?
Pero es que No. no podemos asegurarlo porque puede variar y no podemos publicar la información por lo que ha dicho Andrés, porque en ese proceso nosotros podemos decir que quedan, yo qué sé, 3 disponibles y lo sube a la plataforma del editor y se han podido acabar en 2 días. Y como el proceso de revisión puede estar de 3, 6 meses, pues ya no tenemos APCs, por eso no podemos publicarlas. Es un riesgo que hay, claro, es un En, riesgo es- que hay. Pero en es que no ese, podemos, nosotros y todas las universidades, todas las instituciones. en ese caso siempre es el autor el que tiene que asumir el coste de la publicación. O Te lo han intentar preguntado lo varias que ha veces. dicho Andrés, publicarlo en cerrado, en su modelo suscripción. Ya, una revista híbrida. Hablando precisamente del modelo de suscripción, también varios asistentes nos han preguntado si podíais explicar un poquito más, de forma más extensa, qué son las revistas híbridas o qué es el modelo híbrido. A ver, el modelo híbrido es que la revista tiene una parte que se puede publicar en acceso abierto, es decir, que en el momento que se publica está disponible para todo el mundo en la red. Y luego tiene otra parte en que los artículos solo se pueden leer si suscribes la revista. Ese es el modelo híbrido. La Gold es completamente de acceso abierto. Todos sus artículos están disponibles para que se lean gratuitamente. Para que se lean gratuitamente, claro, o sea, la diferencia de las Gold, los artículos son gratuitos para es open access previo pago de la tasa de publicación por parte del autor, mientras que en la híbrida el autor no paga por publicar, pero son los lectores los que pagan por leer, ¿no? Resumiendo un poquito. Miguel Escribano nos comenta que él publica en IECubo, concretamente en la revista eAccess. En el momento del envío, la plataforma establece que hay una obligación de pago si se acepta. Como se sabe, si hay APCs disponibles en el caso de IECubo. Igual que el resto de editoriales, si nos consultan le decimos las que hay disponibles, pero en ese momento. Pero, claro, o sea, a ver, si hay APCs disponibles, pero si luego a lo mejor tras la revisión no quedan APCs disponibles y tú has firmado una obligación de pago por la aceptación, pues al final tendrías que asumir tú el coste. Eso es. Vale. Eugenio Miguel y bueno, Mercedes, que nos preguntan si los profesores asociados o los profesores sustitutos, al tener contrato con la UCM, pueden acogerse a esta opción. Siempre que el contrato esté en vigor en el momento de la aprobación de la solicitud, sí. Independientemente de la figura, ¿no? De la Sí. figura del profesor. Vale. También nos han preguntado, por ejemplo, Yolanda Higueras, si los doctorandos pueden disponer del mismo número de APCs que el resto de PDI, o son un número distinto de APCs, entran dentro del mismo grupo, ¿no? O sea, Entran dentro del mismo grupo, sí. vale. Miguel Escribano también nos preguntaba con qué frecuencia se actualizan las APCs disponibles en la web y yo creo que Pilar ha contestado que en las guías no actualizamos las APCs disponibles, simplemente están los totales, así que si necesitáis ver las APCs disponibles, pues hay que ponerse en contacto con Andrés, ¿verdad? Sí. Vale. Seguimos. Salvo en el caso de Elsevier Vale. y Cambridge, que son ilimitadas, entonces no hay problema. Son ilimitadas, muy bien. Luego también Javier Sánchez Arjona nos pregunta con qué criterios se llegan a estos acuerdos, ya que es llamativa la diferencia entre ciencias y ciencias de la salud respecto al resto de áreas de conocimiento. No termino de entender muy bien. Sí, dice que es llamativa. Si quieres, Javier Sánchez Arjona, ahora levantas la mano y ahora abrimos los Sí, por micros, favor. porque dice que con qué criterios se firman estos acuerdos, que hay una gran diferencia entre las revistas incluidas en los acuerdos, que son de ciencias y ciencias de la salud, respecto a otras áreas de conocimiento. Es la cartera que tiene los títulos que pone el editor. Nosotros no intervenimos.
Hay editores que tienen, evidentemente lo que más se publica son ciencias y medicinas, donde está el grueso de estas revistas, pero bueno, en Cambridge hay bastantes revistas de humanidades también y tiene también algo Elsevier y Springer, pero eso es lo que nos ofrece el editor. Nosotros no intervenimos, es lo que ellos tienen en el mercado. Sí, Em, estoy viendo el chat, ¿no? Sí, depende del editor. Sí, por eso hay tanta diferencia de títulos disponibles, claro. Por ejemplo, Ana Belén Sanz nos dice que si ha publicado en Springer y ya se ha tramitado el pago, aunque queden APCs disponibles, podría ser recuperable, entraría dentro de esa No, retroconversión. Una eso vez ya lo tramitado el pago, hemos... ya nada. Nada, una vez que está facturada es imposible revertirle el dinero. Imposible. El Eh, editor además es que ni lo contempla. Y vale, técnicamente aquí en la universidad tampoco hay manera de hacerlo. bien, bueno, luego también tenemos otros comentarios, pues como Elena, que dice que, bueno, pues que si esto es lo que queda después de apenas de 2 meses, ¿no?, de firma de acuerdos transformativos, o Sergio López, que, bueno, que no considera que esta presentación va dirigida a investigadores que han de publicar en abierto. Y seguimos, también nos preguntan si, bueno, ya he contestado Pilar, estoy mirando, esas son las que tenía, las preguntas que yo había seleccionado antes. Si tenemos acuerdo con Taylor and Francis, no tenemos acuerdo con Taylor and Francis. Seguimos, Gabriel Piedrafita nos dice si el cupo de APC se renueva cada año natural. Sí, cada año. Sí, está por contrato determinado que a veces tenemos asignadas cada año. Entonces, sí, cada año tenemos unas, que eso nos lo asigna la CRUE. Excepto de los acuerdos transformativos CRUE, excepto el SENER. Luis González McDowell nos dice que la comunidad académica tiene que empezar a hacer la distinción entre acceso abierto y pagar por publicar. Es de acceso abierto cualquier artículo disponible gratuitamente en la web, tanto si se le ha hecho el favor de pagar a un editor como si no. Los académicos podemos dar acceso, no sé, se está metiendo un audio que no sé muy bien de quién es, no sé. Los académicos pueden dar acceso libre a toda su producción científica en repositorios institucionales. Muchas gracias por la precisión también, Luis. Y si por el contrario nos sigue diciendo Luis, si identificamos acceso abierto con el modelo comercial de pagar por publicar, lo que estamos haciendo es marketing gratis a los publicadores comerciales. Es importante que esta distinción se aclare desde los servicios de bibliotecas universitarias. ¿Queréis comentar algo al respecto, Leticia o Andrés? Sí, el problema, si yo estoy completamente de acuerdo con él, el problema de todo esto es que cuando algunos investigadores hicieron sus propias plataformas de acceso abierto, y he citado el ejemplo de Biomed porque nos afectó aquí en la universidad hace muchos años, enseguida llegaron los editores comerciales y las compraron cuando vieron que tenía mercado. Entonces... Es que hay lo que hay. Y yo estoy de acuerdo con él, pero eso depende de lo de investigación. Julia, por ejemplo, nos dice que en humanidades suelen Perdona, pagar... Carmen, Sí, perdón, Andrés. yo también estoy de acuerdo. De hecho, bueno, sé que se están estudiando otras rutas, diamante, en la Comisión Europea quiere implantar hay muchas cosas que se están haciendo. Yo lo que quiero aclarar es que no hemos hablado de esto identificándolo con la ciencia abierta, hemos hablado de esto porque el taller era para hablar de acuerdos transformativos y por tanto se ha hablado de acuerdos transformativos. Eso no quiere decir que nosotros seamos más o menos partidarios o de este modelo o de otro. De hecho, yo particularmente no lo soy, pero hemos venido a presentar esto porque es un servicio que se ofrece a la Universidad Complutense independientemente de los fallos que tenga o de la opinión que cada uno nos merezca. Sí, yo quiero añadir además una cosa que decía de las revistas Diamante. Hay un modelo de acceso abierto en físicas, que es el SCOA del CER, ¿vale?
que incluye una revista diamante de Elsevier que sin embargo está contemplada para que se financie. Ahí no es lo mismo que un acuerdo transformativo, pero se pide financiación a los países y en el caso español se pide financiación a las instituciones que intervienen en publicar en esa revista. Se asignan a través de unas cuotas, de unos porcentajes. Es decir, que en el fondo el tema está en quién financia el acceso abierto, porque está en manos de los editores comerciales. Es verdad que puede, lo que habéis comentado antes de humanidades, sí, es verdad que hay revistas, pero el caso de humanidades no es, los modelos no son los mismos. En el caso de humanidades puedes encontrar revistas, pero son revistas más pequeñas, con menos artículos, de estudios más locales, que no necesitan tanta difusión ni divulgación. Luego están otros modelos más económicos, que son los de lo que han llamado las revistas depredadoras, el MDPI, Frontiers, bueno, pero también están cobrando. Precisamente al hilo de lo que decías, Leticia, sobre la publicación en Humanidades, Julia nos comentaba que en Humanidades suelen publicar en acceso abierto sin necesidad de pagar por publicar. Hay una pregunta de Esther Merino que dice si se pueden adquirir revistas de los departamentos y convertir el acceso de pago. No entiendo muy bien la pregunta yo, lo mismo lo entiendes tú, Leticia, y si no, Esther, levanta la mano y ahora en cuanto abramos los micrófonos, pues Sí, quizás se la puedes explicar mejor mejor. abre el micrófono. Vale, enseguida ya terminamos estas y abrimos micrófonos para que no se vaya metiendo mucho ruido. Yolanda nos pregunta si es necesario tener ORCID para hacer la solicitud del proceso. Para hacerla aquí, para que se la autorice aquí en la universidad, hombre, para publicar supongo que el editor le pedirá un número de identificación. No sé si el ORCID lo considerarán obligatorio o considerarán otros identificadores de investigación. No lo sé. Eso la verdad es que no lo puedo mirar, intentar responderlo. Pero normalmente cuando salen los artículos sí que vienen unos identificadores de investigador, que suele ser también el de Scopus. Sí, la inmensa mayoría de las solicitudes viene, pero nosotros no lo pedimos. No sé. Yo entiendo que Autorizar si es aquí un el requisito artículo, es no. de la editorial, pero la verdad es que la inmensa mayoría de las solicitudes que nos llegan lo tienen. Después, bueno, Mario del Rosal también opina que estos acuerdos no son más que transferencias masivas de recursos públicos a empresas oligopólicas privadas, donde se paga por leer y por publicar lo contrario al espíritu científico. Ahí podemos estar muchos de acuerdo. David nos dice si las instituciones no pueden asumir los costes de publicación, imaginaos los investigadores, bajo su percepción este sistema va a tener una trayectoria muy corta o dejaremos de publicar en revistas de pago que precisamente son las que mayores impactos están adquiriendo. Claro, es que hay un problema importante también con el tema de publicar en determinadas revistas porque tienen alto impacto, esas métricas que vas a necesitar, ¿no? Luego para la evaluación de tu investigación. Pero bueno, intentemos, a ver si es como decía Andrés, si surgen más revistas diamante, que estén bien posicionadas, que tengan buenas métricas, que podáis aportar evidencias de calidad de vuestra investigación o publicar en plataformas como Open Research Europe, por ejemplo, que, bueno, pues esta plataforma europea, si ojalá lleguemos a hacer una infraestructura de este tipo en España, pero bueno, por ahora, como también les han dicho tanto Leticia como Andrés, nosotros les estamos contando que son los acuerdos transformativos. No quiere decir que en nuestro punto de vista, o sea, simplemente os mostramos la información, quizá nuestra opinión es otra. A ver, un segundo, que se me ha ido un poquito más. Es que quiero terminar todas estas para empezar. Dice Ana María López que si tiene que ser una revista a la que está suscrita la UCM o solo vale que pertenezca a la editorial de las que tenéis APC. Tiene que ser una revista que esté expresamente incluida en el acuerdo. Entonces hay que consultar los listados de la editorial y si está incluida bien y si no, no.
O sea, que no todas las revistas de todas las editoriales, o sea, de las editoriales del acuerdo, están incluidas. Springer, por ejemplo, excluye toda la familia Nature, Elsevier excluye The Lancet, o sea, que no hay que comprobar la revista. Mercedes nos dice que no termina de entender que si su universidad tiene un acuerdo, paga ella o paga la universidad, y sobre todo si es profesor sustituto, cuando envía el artículo, en ese momento, en el momento del envío es profesor sustituto, pero cuando la aprueba la revista ya no está contratada, debe pagar. Es que para publicar a través del acuerdo debe tener el contrato en vigor en el momento de la aprobación, no en el del envío. Ya. Vale. También Yolanda nos pregunta que si hay un cupo de APCs mensual o simplemente es anual hasta que se agotan. Es Solo anual. es anual. Anual, ¿verdad? Yo creo que, bueno, el resto de preguntas más o menos son las que hemos ido haciendo ya. Dice, Esther Merino nos pregunta si se puede vender una publicación de dominio UCM a una editorial privada. Bueno, aquí se hicieron con 2 revistas, una de psicología y de matemáticas hace tiempo. No tengo ni idea porque eso no depende de biblioteca, pero hubo 2 revistas que fueron absorbidas no sé si se pagaron, pero fueron absorbidas por Springer. José Luis Egio nos pregunta nos dice que en Humanidades es frecuente publicar dosieres de 7 u 8 artículos sobre una temática específica y si se pueden cubrir los gastos de publicación de todos los artículos del dossier o solo de los autores vinculados a la UCM. No entiendo muy bien, no sé tú, Andrés. Yo no, tampoco lo entiendo. Si Para entrar en el puede. acuerdo, el autor de correspondencia debe ser, o un autor de correspondencia que sea el que haga la solicitud, debe tener vinculación contractual con la UCM. Si luego en ese artículo hay más autores de otras instituciones o que ya no tengan lo que sea, es indiferente. Si el autor de correspondencia tiene contrato en vigor con la UCM, se puede pagar la APC y si no, no. Guido nos dice que si publica en cerrado y lo sube a, bueno, pues a Archive o a otra plataforma de preprint, postprint, si cuenta para ANECA como ciencia abierta o solo es pasando por caja. A ver, si quieres, yo respondo a esto, la ANECA no te dice que publiques pasando por caja. La ANECA dice que lo que tienes que hacer es publicar los resultados de tu investigación en acceso abierto para cumplir con la ley de la ciencia. Entonces, te dice que puedes publicar la versión final o bien la versión aceptada para publicación. Si tú puedes poner en abierto un postprint, eso te vale perfectamente. Eso es ciencia abierta eso es publicar en abierto. Eso es ciencia abierta para la ANECA. O sea, ahí estás cumpliendo la ley de la ciencia. En el caso, Francisco García Sánchez nos habla del caso de las revistas MDPI. Cuando detecta Complutense hace un 10% de descuento. Bueno, eso era hasta 2025. Ahora mismo no se ha renovado el acuerdo con MDPI para aplicar ese descuento. Tampoco, por ejemplo, había antes un descuento para publicar con el Elsevier en revistas Gold. Este año el editor tampoco lo tenemos. Nos dice Gabriel, perdona que estoy con la voz, que todas las revistas incluidas en los acuerdos transformativos y APCs disponibles resultan a coste totalmente cero para el autor, ¿sí? Y si existe algún otro tipo de descuento para las no incluidas dentro de estas editoriales. Ahora mismo no. Es a coste cero la publicación. Como ya dijimos, si hay algún cargo extra, no lo cubre. De acuerdo. Bueno, Mercedes vuelve a insistir en los doctorandos, deben pagar en esas revistas, no, o sea, si eres doctorando, tienes una matrícula, ¿no?, en vigor, pues puedes publicar en estas revistas, acogerte un acuerdo transformativo y que la universidad cubra la APC.
Y bueno, yo creo que más o menos, si queréis, abro los micros porque ya no sé si mientras voy viendo a ver si se me queda alguna pregunta y la hacemos también. Voy a habilitar los micros para las personas que tienen levantada la mano. Sí que os pediría, por favor, que los que vayamos, hablando según tenemos levantada la mano para que no tengamos problema. Un segundito que ya están habilitados. Así que si quieres, José Manuel, que tienes la mano levantada en primer lugar, si quieres abrir tu micro y participar, José Manuel Rodríguez. O no sé si es que se ha quedado la mano levantada de antes. Ahora José sí, ¿verdad? Manuel. Ahora sí. ¿Verdad? Sí, te escuchamos. Sí, mira, yo os quería hacer una consulta particular y es que ahora en junio hemos publicado una revista, un artículo en Springer Nature y nos han parecido como que no, nos indica como que la UCM no tiene acuerdo con la revista. Entonces nosotros ahora mismo le hemos pedido la factura, tenemos la factura sin pagar y por lo que entiendo, ¿podríais intervenir ahí para poder pagar la APC de esta publicación? A ver, si esa revista no está en el listado y el editor ya te lo ha dicho, además, bueno, habría que ver, es lo que ha comentado Hombre, antes es que Andrés. ¿Es de la parte de Nature o de...? Springer Nature, sí. Sí, pero es que Springer Nature tiene revistas Nature y si es de la parte de ese sello editorial no entran en los La, acuerdos para publicar. la revista es Scientific Reports. No me sé, hay Bueno, muchas podemos contactar con revistas. vosotros para verlo con más Si a calma, ¿no? vosotros, si a ti ya el editor te Lo ha voy a dicho que, mirar. que la institución, míralo a ver en Pero es que, por directo. ejemplo, en el listado que ha puesto a 7 de julio Andrés, ponía que quedaban 25 APCs de Sí, pero Springer si el Nature. problema es que no todas las revistas de un editor se puede publicar en ellas. Esta es Scientific Reports. Vale, es más, te voy a decir, No está vosotros incluida. accedéis a Nature, pero no está dentro del acuerdo transformativo. Accedéis a Nature porque pagamos la suscripción, aparte de lectura, a los títulos de Nature. Entonces, Andrés, perdona, no está incluida, dices. No, esa revista no está en el acuerdo, ¿no? No puede cubrirla una PC, el editor no lo permite. Vale, es que pensaba que sí, pero obviamente hay diferentes revistas dentro del mismo editorial, unas están suscritas y otras no. Y esta, efectivamente, es que no. Eso es. Por eso Vale, es tan pues, importante seguir las instrucciones que nos ha dado Andrés, ¿no? Lo primero, mirar qué revistas son elegibles para poder publicar dentro de los acuerdos. vale, pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Mira, también nos comentan Gabriel y Daniel, si puedes recordar, Leticia, qué acuerdos se estiman para 2026, con qué editoriales se va a seguir vigente el acuerdo transformativo de cara a 2026-2028. A ver, una cosa, no sé si lo he podido compartir, no ha salido, ¿no? Ahora no, Bueno, pero si quieres puedes vale, compartir. voy a intentar compartirlo para que os quede claro. Dame un segundo. Espera un momentito que lo estoy cargando. No sale. Ay, a ver, No, Leticia. es que va un poquito lento, dice preparado. ¿Lo veis ahora? Ahora sí estás, ahora está, Vale. es que tarda un poquito, no te Vale. preocupes. Ahora mismo, para 2026, tendrías Elsevier, ACS, Cambridge y me imagino que la Facultad de Informática seguirá con el acuerdo transformativo de ACM. El resto, Springer, Wiley, RSC e IE Cubo está sin garantizar en función de que la CRUE quiera cambiar los criterios y aquí la universidad pueda tener crédito para pagarlos. ¿Vale? Gracias, Leticia. Mira, David nos dice que le gustaría pedirnos que publicásemos listados de todas las revistas incluidas
de cada editorial, indicando el índice de impacto de JCR, el cuartil de área o áreas en las que pertenece cada revista, ya que esa es la información que necesitamos los investigadores para elegir dónde publicar nuestros trabajos. Bueno, yo creo que Leticia, ya has comentado antes que no publicamos esos listados porque, bueno, porque las editoriales van cambiando muchas veces las revistas de los acuerdos sin ni siquiera notificárnoslo. Entonces, no podemos tener un listado y que sin nosotros darnos cuenta haya... Es imposible, no se desaparecido. puede actualizar Claro. porque se venden títulos entre ellas, porque cambian de híbrida a Sagol. Entonces no publicamos listados. Lo más garantista es que entréis en los enlaces que están en esa guía porque vais directa a la página del editor y ahí es donde queda, vamos, actualizado al minuto en qué revista se puede publicar. Nos están diciendo también, bueno, una cuestión ya de intendencia, ¿no? Cómo pedir el certificado de asistencia. Pues ahora en el enlace que tenéis con la encuesta de valoración de la sesión vendrá un enlace al formulario para pedir el certificado. Y yo no sé si me queda algo, porque ya Perdona, he ido... Carmen, Sí. perdona, quiero contestar a David que dice que aún así sería útil tener esos listados. En los primeros contratos que tuvimos teníamos un Excel que además añadíamos qué revistas eran Q1, tal. No, los retiramos y decidimos no poner esos listados porque habían salido, no se dieron muchos casos, pero se dieron de revistas que figuraban en ese listado y en el momento de publicar no tenían APCs. Esas revistas no se podía publicar con cargo a los acuerdos transformativos, entonces no podemos asumir dar una información desactualizada que puede ser errónea y luego un investigador tiene que buscar financiación. ¿Vale, David? No es otro motivo. ¿Qué pasa? Nos dice Beatriz Chávez, ¿qué pasa cuando una editorial quita una revista que estaba el año pasado en el acuerdo transformativo y este año no? A ver. Solamente es una revista Open Access, si aceptan el artículo, tendríamos los autores que pagar el APC. A ver, esto nos ha pasado más veces y lo hemos peleado con algunas editoriales. Si el contrato que tenemos con ellos es de 3 años y en el segundo año la revista sale, no se puede publicar con APC, nosotros lo hemos peleado y como el contrato estarían obligados a mantenerla, ¿vale? Pero no todos los editores nos lo han cedido, ¿verdad, Andrés? Con el Sevier sí lo conseguimos, pero con otros... El año dicen que mantienen... En principio. Aunque ya no sea, aunque una revista pase a ser Gold, si sigue siendo de Elsevier, yo creo que no recuerdo si era en el año o la duración del contrato, mantenían Era las la condiciones. duración del contrato. Pero puede haber otras editoriales, porque si la revista cambia de editorial porque se vende, como tú decías, entonces ya es diferente. Si se mantiene en la misma editorial y simplemente cambia el tipo de acceso abierto, pues sí se puede pelear. Sí, puede haber otras circunstancias en las que efectivamente el autor tenga que hacerse cargo. A no ser que cambie a otra editorial que también tenga acuerdo, entonces habría que verlo. Si pasa algo de eso, nos mandáis un correo y hablamos con la editorial y vemos qué se puede hacer, porque son cuestiones ya muy, muy personalizadas y hay que tratarlas individualmente con las editoriales. Esther, debe tener la mano levantada. Si quieres abrir tu micro e intervenir. Esther Merino. ¿Hola? Hola. Ah, se me oye, genial. Sí, sí. Oye, que muchísimas gracias por toda esta información que entendemos que no son vuestras opiniones al respecto, pero yo me he quedado sorprendida porque yo provengo como alguna otro participante en el chat de humanidades y no, bueno, hemos tenido que incluso pagarnos nosotros o crear fondos en los departamentos pues para pagar a lo mejor las fotos. Imaginad en las ilustraciones, en los artículos. Y pensábamos que, bueno, pues todo lo de Open Access, pues que además, como se ha dicho, que
el desembolso de la UCM, que es bastante alto sobre este asunto. Eso por una parte. Y luego es que me ha parecido muy interesante, por eso preguntaba, interesante, bueno, y sorprendente lo que decía Leticia sobre, y eso me había parecido entender, por eso preguntaba, que alguna publicación de algún departamento, me parece que ha dicho de biología, ¿no? Que había sido... Psicología y matemáticas fueron hace años, Sí, cuando... sí, por eso me había parecido y por eso repreguntaba. ¿Absorbido o comprado? Eso... Yo no sé si desembolsaron, sé que pasaron a ser de Springer. Sí, o sea, es que esto es interesante porque estando bajo dominio de la UCM puede absorberse o cederse esta Yo cuestión. no sé cómo se hace eso, si a ¿A través quién de un podemos, a servicio quién de podemos publicación, pues me preguntar al servicio de preguntar? publicaciones Vale. o ponte en contacto conmigo y intento buscar qué departamentos eran. Yo sé que la oferta llegó de Springer, eran revistas que tenían, bueno, importantes y la editorial las cogió en su Ya. momento. No, o por ejemplo, publicaciones que están, bueno, o páginas, ¿no? Que están amparadas bajo ese dominio UCM y que a lo mejor, pues, para mejorar la calidad de esas publicaciones, pues las editoriales especializadas en tema digital, pues suelen pedir algún tipo de contraprestación, por ejemplo, una suscripción o algo así. Entonces yo siempre había pensado que eso no podía hacerse y ahora pues la información que habéis transmitido al respecto, por eso era Yo no mi sé pregunta. cómo se hace porque esto no Vale, depende de biblioteca. ya. Tendrías que hablar con ¿Eso es servicio de rectorado publicación, pues servicio de o servicio? publicaciones Vale, o ediciones Complutense, que bueno, ya servicio de vale, publicaciones como tal no existe. Entonces sí había un servicio de publicaciones, pero sí vale, existe ediciones Complutense. vale. Pues era eso, muchísimas gracias. A ti, Gracias a Muy ti, Esther. Esther. interesante. Gracias. Hay una última intervención que estoy viendo de Dolores, de Dolores Romero, que dice que en algún momento ojalá, ¿no?, que se abran acuerdos transformativos para libros, que es el medio de difusión en el que publican los humanistas. El pago para artículo en ciencias o tecnología cuesta tanto como el pago para la publicación de un libro en humanidades, que siempre andan buscando financiación. Es verdad, no se contempla la posibilidad de acuerdos Por transformativos. ahora los editores, ¿no? Yo lo veo difícil porque son mercados distintos. Entonces, eso es algo que depende de los editores. Ojalá se pudiera, pero no, ahora mismo no tenemos la Bueno, posibilidad. de hecho, Springer, por ejemplo, tiene muchos títulos que son realmente colecciones o sea, son monografías seriadas, ¿no? O sea, no sé si... Sí, pero no, es decir, son monografías seriadas en nuestro argot, en el fondo Ah, vale, son revistas, aunque vale. tengan una periodicidad Sí, anual o sí, bueno, bianual, pero en el bueno, que fondo son para al ellos final, son sí, revistas. sí, pero que al final son revistas que cada número es un monográfico dedicado a un tema, Lo que entonces al pasa es final se que puede yo creo publicar que como... esas, tendría que comprobarlo, pero yo creo que esas no están en los acuerdos transformativos. Juraría que en el caso de Springer no están. Bueno, también Pilar Fernández hace una observación, nos dice que estos acuerdos son muy importantes para los investigadores. Si no se renuevan, los investigadores UCM tendrán otro escollo económico adicional que nos deja en inferioridad de condiciones frente a investigadores de otras universidades públicas, sobre todo a los grupos de investigación pequeños, que son los más vulnerables desde el punto de vista de la financiación, ya que los grupos grandes tienen otras fuentes para financiar sus artículos. Mira, también si quieres Andrés o Leticia, nos dice Jesús que si podríamos hacer una búsqueda en directo de las revistas incluidas en un acuerdo con una editorial partiendo de los enlaces que hay en la guía de los acuerdos transformativos. Lo está intentando, por ejemplo, con Springer Nature, pero le lleva a una página donde le pide un abstract.
Perdona, Carmen, es que en Sí. Springer está un poco complicado Vale. la búsqueda, pero hemos añadido también el enlace directo y lo que hay que hacer en ese enlace directo que os he puesto en el chat, si ponéis el título en la caja, ahí es donde sale la lista. O sea, es que hay dos enlaces. Uno que te dice que pongas, que mires tu elegibilidad y otro en el que va un listado de revistas y tienes que poner el título en la caja, pero vamos. Si quieres, Pilar, comparto y... Estoy compartiendo yo la... Ah, vale, fenomenal. Vale, vale, ¿Vosotros sí. queréis? Bueno, en el Sevier siempre es más fácil. Sí, en el Sevier es más fácil. En el Springer Sevier está un es lo que es poquito más más fácil. liado, sí. Sí, pero como Springer es quizás el más complicado, pues... Bueno, para ver dos modelos, el de Elsevier, que es el más sencillo, es simplemente entrar al enlace, poner el título, según uno va escribiendo le van saliendo, lo selecciona y le sale. Si no estuviera incluida, pues no saldría. Ese es el más sencillo. Elsevier ahora no ofrece listado, pero ofrece esta opción. Es que me tapa esto, perdona. Springer hemos dicho, ¿no? Springer creo que es... Ahí es donde en esa caja hay que poner el título Sí, aquí ponemos, por ejemplo, y la de dar antes. sí, Scientific Reports, por ejemplo, el que nos Esta han que preguntado tiene antes. que salir que no, Y si no pincha la en liamos. Find Journals. ¿Ves? Entonces ahí aparece que no funding found. Eso es. Es un buscador, pero debe haber, yo creo que hay otra opción. Es que yo lo Sí, estuve bueno, es mirando el otro esta, día, sí. Andrés, y no encontré otra cosa. Yo estoy, sí, es así. Es que yo estoy intentando sacar, que se ha dicho mucho en la sesión, estoy intentando sacar de alguna forma un listado unificado de todas las editoriales, pero claro, tenemos la limitación que dice Leticia, que tiene que no puede ser un listado descargable, que tiene que ser algo que lea directamente de las webs de las editoriales. Y bueno, yo no soy programador, lo estoy intentando hacer con ayuda de inteligencia artificial y tal, y el problema que nos estamos encontrando es que esa información no es tan fácil que la lea un programa externo dentro de las webs de las editoriales. Si lo conseguimos, pues lo publicitaremos y enviaremos el enlace o la forma como se pueda acceder para que todo el mundo pueda disponer de ella. Que no, pues tenemos que funcionar así. Aquí hay algunas editoriales que sí que siguen ofreciendo listado, me parece que Wiley sigue ofreciendo un listado y hay Wiley, otras sí. que son con buscadores. José Manuel Rodríguez Peña había levantado la mano. ¿Tienes la Sí. mano levantada? Si quieres Hola. intervenir otra vez, José Manuel. Sí, es que simplemente estoy viendo un poco una cosa que me parece un poco injusta y que no sé hasta qué punto se podría intervenir. Es que en el caso concreto, por ejemplo, de Springer Nature, está claro que hay revistas que entran en el acuerdo y otras que no. ¿De acuerdo? José Pero Manuel, pero perdona, con todos los editores, sí, con ACS todo, porque tiene con todo. una cartera más Sí, con reducida. todo. Pero yo a la idea que quiero transmitir es que puede darse la situación de que haya revistas de Springer Nature no cubiertas que no financian APCs y sin embargo que nos queden APCs de esa misma editorial sin consumir de otras revistas. Y esté Y la es UCI así. perdiendo dinero cuando hay revistas de la misma editorial que no son financiables. Me parece alucinante eso. Ya, pero es que es así. Es decir, cuando nosotros suscribíamos solo para lectura, ¿vale? Había una colección de Springer, que es la misma que está ahora en el acuerdo transformativo, bueno, más o menos parecida, y aparte había que suscribir las de Nature. Ya, Pero sí, eso también nos pasa con con cualquier el otra. Sevier, ¿eh? Es Sí, sí, decir, por yo supuesto, con pero que el me parece Sevier también hago lo mismo, un poco, una injusticia perteneciendo a la global. misma... Claro, pero ellos establecen colecciones, carteras de revistas y son productos comerciales, entonces van por separado. Claro, encima se aprovechan de una cantidad de fondo perdido que no se consume. Y va a costa del presupuesto de la universidad, claro. Mm. Pero bueno, ya sé que es irresoluble, pero he querido comentarlo porque me ha parecido como
alucinante, ¿no? Es como si en tu propia casa una parte financia, otra no, y uno se muere de hambre y otro come, ¿no? Y no es intercambiable, ¿no? Y al final se Bueno, pierde uno ese come dinero. pavo y otro jamón. Efectivamente, bueno, pues nada, solamente era eso, ¿eh? Era comentar que me parece un poco, no sé, un poco ético. Pero claro, estamos hablando de ética en las editoriales, que es una palabra mayor. Podemos abundar en eso porque, claro, nosotros nos asignan un número determinado de APCs independientemente del coste comercial de esa publicación. Es decir, Ya. que nosotros conseguimos una APC cuyo coste comercial a lo mejor son 800 euros y otra a lo mejor son 3.500 y es lo mismo, tenemos una menos. O sea, el acuerdo es lo que es, Sí, no, la idea serían unos mejorable. APCs flotantes, o sea, dentro de la editorial. Pero bueno, muchas gracias, ¿eh? Perdón por la última. A ti, último José comentario. Manuel. Mira, nos pregunta Carlos Arca si que en la web, en la guía, indica que el acuerdo con Wiley no incluye las revistas de asociaciones o sociedades, si se lo podéis confirmar. Sí, igual que los demás. Está en la Lo guía, sé, ¿eh? sí. Está en la Sí. guía, he puesto ahí el enlace. Sí. También nos dice Cristina que si hay revistas que nunca se cubren, quizá podrían dejarse de incluir. ¿Cómo? Que si hay ¿Dejarse de revistas incluir? que no se incluyeran en esos acuerdos, revistas luego en las que no se publican, ¿no? Ya, pero Es que no como están, dices, es que no está, sí, a ver, es que es el editor. es que es el editor el que decide qué revistas te ofrece para el acuerdo, ¿no? No hemos puesto la estadística por revista porque ya esa es muy, muy larga, pero es que hay infinidad de revistas con un artículo en el acuerdo en el año. Es que no es decir, es que hay 6 revistas que tengan 200 artículos y tal. No, hay, lo voy a mirar ahora y lo digo, lo que llevamos este año, y así lo vemos, para hacerse una idea. Ahora mismo, solo en 37 revistas se ha publicado más de un artículo, creo que eran 320 que habían dicho. Pues solo en 37 se ha publicado más de un artículo, ¿vale? Y de ellas, de 8 a 37, 27 tienen 2. Y es que hay muy pocas, solo hay una que tiene 6, 3, 3, 3, 3, 3, o sea, 6 revistas en las que hay 3 y el resto es lo que hay, 1, 2, 1, 2. Entonces no podemos quitar una revista porque no se haya utilizado, porque nadie nos dice que no sea la que se utilice la semana siguiente o el mes siguiente. No, aparte que es hay que tantas. nosotros no podemos tocar la lista, es lo que te dan. Claro, bueno, aparte eso además. Pues yo creo que hemos contestado todas las dudas. Si alguno de vosotros queréis intervenir, todavía podemos dejar 5 minutos en el chat o levantando la mano o abriendo micrófono. Y yo de verdad me gustaría dar las gracias. Vamos a ver, nos dice Francisco, entonces la negociación de los acuerdos consiste solo en decir sí o no a las editoriales y pagar. ¿Sería posible hacer consultas previas a los profesores e investigadores para negociar las revistas incluidas durante la negociación? A ver, no solo consiste, se negocia fundamentalmente los importes, ¿vale? Y normalmente salen de un precio muy alto y se va poco a poco bajando. Consultaros a los profesores, pues no sé qué decirte, porque esto es un mercado. Se supone que los que controlamos más somos los que llevamos muchos años suscribiendo. De hecho, a nosotros se nos ha ido el presupuesto. Y lo que voy a decir, bueno, pues puede sonar un poco así. Cuando nosotros en la Biblioteca Complutense hacíamos los contratos desde el Servicio de Gestión de Colecciones, teníamos unos precios muchísimo más bajos que cuando se ha puesto a negociar la mesa negociadora en la que había vicerrectores de la CRUE, y al final los precios a la Complutense, los criterios se le han disparado el gasto. Nosotros teníamos precios muchísimo más competitivos que otras universidades, pero muchísimo más, en concreto con el SEDI.
teníamos un precio, siendo Elsevier una editorial la más cara, y la Complutense tenía un precio estupendo. Entonces, el hacer la negociación consultando es poco operativo, sobre todo porque no se conoce, y perdonarme que no quiero parecer prepotente, los docentes no conocéis el mercado editorial a la hora de comprar. Otra cosa es a la hora de publicar, ¿no? Por supuesto, asesoráis en los títulos que se sabe que son mejores, pero nosotros llevamos muchos años, más de 20 años, negociando con los editores. Pues si no hay más consultas, yo solamente, bueno, agradeceros a todos los que estáis allí, que todavía permanecéis en la sesión, y sobre todo daros las gracias a Leticia y a Andrés, porque es un tema muy complejo, como estáis viendo, es un tema muy, muy complicado y bueno, pues lleva muchísimo trabajo detrás, así que de verdad que gracias por todo lo que implica esto, y por lo menos, bueno, ya que es carísimo, los acuerdos son carísimos, es un desembolso de dinero enorme, pues a ver si conseguimos acabar todas las APCs y que no quede ninguna APC pendiente, o sea, se quede sin gastar para el año que viene. Bueno, muchas gracias a los que estáis ahí otra vez, y feliz verano, ¿no? Porque ya estamos muchos a punto de estaréis a punto de las vacaciones. Feliz verano, y lo que necesitéis, voy a poner en el chat otra vez los correos, y cualquier duda ya sabéis, consultad con la biblioteca. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas Andrés, gracias. Leticia. Gracias, Gracias. Pilar. Gracias. Muchas gracias. Gracias.